¿Me puede dar una primera impresión de esta primera conclusión? Algo que podamos entender todos los que no somos ingenieros, que somos la mayoría, ¿sí? Sí, pues como comentó la empresa, son tres etapas. Esta primera, con hallazgos preliminares, donde pues es muy clara en haber encontrado deficiencias en el proceso constructivo. Exhibió en su informe fotografías sobre los procesos de soldadura, sobre porosidad, sobre falta de soldadura en algunos de los elementos estructurales, diferencias de concretos en las tabletas prefabricadas, etcétera, y continúa verificando calidad de materiales, análisis numéricos, para el día 14 de julio entregar el informe final, y el 31 de agosto lo que ellos denominan causa, origen, raíz, que es un análisis ya mucho más profundo, que incorpora otro tipo de datos y complementa con muchísima más información. Entonces, estas son las tres etapas que mencionó el director de la empresa, y por lo pronto, en esta primera, marca estos hallazgos que llevan a la integración de este Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación, pensando en que esto se pueda repetir en los otros tramos, y para no esperar análisis detallados de todos los tramos, es que se conformó este Comité Técnico de Refuerzo que mencionó la jefa de gobierno, que anunció, y que se pondrá a trabajar para en un mes tener un proyecto de reforzamiento. Ahora, este Comité Técnico de Refuerzo, ingeniero Esteva, ¿va a hacer una revisión a toda la línea 12 o a todas las líneas del metro? No, a la línea 12. Es para analizar línea 12. Y no nada más el tramo elevado de la estructura metálica, sino también va a participar en el análisis del túnel. Mañana el Colegio de Ingenieros, esto es muy importante, va a dar los resultados de la inspección física que llevó a cabo en todo el tramo elevado, tanto en la parte de concreto como en la parte metálica, y también los avances que tiene con respecto al túnel. Dígame, ingeniero, por favor, ingeniero Esteva, esto cuando habla usted de estructura metálica, este concepto, la estructura metálica, ¿estaba prevista en el proyecto de obra? Sí, los hallazgos que ellos encuentran es la estructura metálica la conforman dos traves principales, y en este caso, en esta sección, había una tercera trave. Y encima de esto había unas tabletas prefabricadas que se conectaban con la estructura a través de unos pernos, unos conectores. Eso en el diseño marca que es una estructura compuesta, así es como la conocemos. Al faltar pernos o al no estar bien soldados, ya no trabajó como estructura compuesta. Las siguientes etapas pues determinarán los análisis numéricos en cuanto a establecer claramente el nivel de falla y el tipo de falla. Pero eso es lo que ahorita reportan ellos. De acuerdo a planos, aquí dice que debe haber pernos cada 30 centímetros, y resulta que en el sitio no se encuentran esos pernos. No existen. O sea, se incumplió con este requisito, vamos a llamarle así, de que hubiera pernos cada 30 centímetros y la zona que se derrumbó no los tenía. Exactamente. Esas son parte de las fotos que ustedes pueden ver en el dictamen que se subirá, o no sé si ya está en las redes, pero si no, estará en los próximos horas ya en la red, en las páginas, y podrán ahí ver las fotos de lo que marca el plano. El plano indica pernos en la trave T6 y resulta que la trave T6 no tiene un solo perno colocado. Entonces esto ya lleva a que no se cumpla con lo que decían los planos y con lo que calcularon el estructurista. Y bueno, todo esto son hallazgos preliminares, falta ver calidad de materiales, etcétera, pero con base en lo que al día de hoy se presentan ellos, es que se toma la decisión de integrar este comité de reforzamiento, de refuerzo y rehabilitación. Bien. De acuerdo con esto, es la conclusión que presenta, una de las conclusiones. Dice, cuando habla que hay desplazamiento de las traves, uso de concretos diferentes y pernos que muestran deficiencias en la soldadura, no cumplen con el diseño, o sea, no cumplen con el proyecto original, ¿no? ¿Sería eso? No cumplen con el proyecto original,
puesto que no existen en campo, en el sitio no existen, inclusive se abrieron ventanas en las partes donde todavía quedó la losa pegada a la trave, y se abrieron huecos y se encontró zonas donde no hay pernos, o en vez de haber 3, existe 1 y en una posición que no es la que indican los planos. Falta ver, y ese es un análisis que también ellos mencionan, es los efectos que tuvo el sismo de 2017 con la estructura. Es decir, además de que le faltan los pernos, si hubieron algunas deformaciones, y eso aunado a la falta de pernos es lo que puede llevar al colapso. A un colapso como el que se observó, que normalmente las estructuras no fallan así, las estructuras se deforman, presentan grietas, pero no se colapsan de manera instantánea. Este tipo de fallas, cuidamos mucho los estructuristas que no se presenten a través de diferentes procesos de diseño. Bien, pero en el tema del sismo del aquel 19 de septiembre de 2017, van a ver, me dice el ingeniero Esteva, que es el secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, que van a ver si no fue afectado por aquel sismo. Pero vamos, el tema central es, me parece a mí, pues no por ingeniero, ¿sí?, que no lo soy ni de lejos, sino por lógica, que si hubieran estado todos los pernos que tenían que haber puesto de acuerdo al proyecto y en la forma en que se tenían que haber puesto, quizá el daño nos hubiera dado. Así es. O sea, esto es lo primero que ellos mencionan como hallazgos, deficiencias, inconsistencias con respecto a lo que marca el diseño, y entran a una segunda fase de análisis, porque una falla de estas pues tiene multifactores, entonces tienen que revisar todas las hipótesis que puedan existir para darnos una conclusión, y esto es muy importante en términos de ingeniería, en términos de conocer la verdad, y eso también determina el futuro de la línea 12. En la medida que conozcamos la realidad, lo que originó las deficiencias que se encuentran, seremos capaces de dar un reforzamiento confiable y dejar una línea segura. Sí, porque también me lleva a pensar esto, insisto, en el mismo ejercicio de lógica, no de ingeniería, ni de ingeniería legista como la que están haciendo, es que si hubo este problema en esas 2 traves que dan el número, sí, también la puede existir en otras, ¿no? Así es. Así es. Por sí, eso, aquí, de inmediato, sí, se establece este comité técnico de refuerzo para que en un mes tengamos ya una propuesta de reforzamiento y no tengamos que esperar muchísimos meses a ver un análisis de tener que abrir ventanas. Exactamente. Entonces, va a ser importante escuchar las conclusiones de la inspección física del Colegio de Ingenieros mañana, que además es quien coordina un grupo de especialistas de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Ingeniería Sísmica, Ingeniería Geotécnica y instituciones académicas, el Instituto de Ingeniería, la UAM, que fueron parte de estos grupos que revisaron, fueron en total más de 100 especialistas los que revisaron el tramo elevado de línea 12, y mañana estarán informando sus resultados. Y eso va a ser sobre todo el tramo elevado. Sobre todo el tramo elevado, que eso pues va a determinar también y a reforzar esta idea del reforzamiento y rehabilitación de la línea 12. Bien, porque veo también el documento, que es a lo que se refería usted, ¿no? De formación de las traves del lado poniente en secciones T1, T7 y T6, sí, sobre patines y almas que las conforman, rotura en almas de las traves T1 y T7. Así es. Esto es lo que provocó el desplome, la rotura de las almas de las traves T1 y T7 del lado poniente. Eso es lo que ellos observan, y ahorita están esperando los resultados de las pruebas metalográficas de resistencia de materiales para determinar que no sea un efecto por calidad de materiales. Entonces eso entra dentro de la fase 2 y se menciona en las siguientes etapas que van a realizar, o estudios que van a realizar, en lo que le llaman actividades a seguir. Es la siguiente hoja del dictamen. Sí, pero sí, esto es lo que ellos observan, y eso es lo que les determina que existen deficiencias constructivas porque no coinciden con lo que dicen los planos, y segundo, que además presentan estas fallas
que pueden estar originadas también por malas calidades de materiales, ¿no? Eso de las deficiencias constructivas me parece a mí lo más grave, porque de ahí se derivaría todo lo demás, ¿no, ingeniero Esteban? Sí, y también nos genera esta incertidumbre de cómo está el resto de la línea, por eso el proyecto de reforzamiento. Bien, de lo que veo del informe es que dice: se observó deformación y fractura en las vigas, fractura y desplazamientos de las traves, lo que me decía usted, pernos de soldados o faltantes, y diferentes tipos de concreto que tampoco estaban en el proyecto. Así es, lo que se observa es que las tabletas prefabricadas que embonan, digamos, o deberían de tener ya las perforaciones para la colocación de los pernos, se ve una intervención que pareciera, estas son hipótesis y pues no me gusta mucho opinar sobre esto, ya los peritos son los que están realizándolo, pero lo que sí se observa es que son dos tipos de concretos distintos. El que viene del prefabricado y el que se ve que se coló en sitio. Se sacaron corazones de cada uno de estas zonas para determinar la resistencia y características de esos concretos. Entonces, esa es la parte que ellos mencionan que todavía se analizará para concluir en la fase 2. Veo también, en otra parte dice: en la zona del colapso hay soldadura no concluida en la bifurcación, en puentes e incluso de varilla, material ajeno en la zona, y soldadura no concluida en las traves. Son dos fotos que ellos tienen, las imágenes son muy fuertes porque es el arista donde viene la T6, que es la trave diagonal, con la trave de apoyo, y ahí falta soldadura, ahí falta un pedazo de soldadura, y hay otra soldadura que tiene como base un pedazo de varilla. Entonces, estas son fotos que pues todos los peritos vieron en sitio y que ellos mencionan como una deficiencia en el procedimiento constructivo. ¿Me puede dar, ingeniero Esteban? Estoy hablando con el ingeniero Jesús Esteban, quien es el secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Las 4 líneas de investigación a la fecha? Sí, ellos mencionan primero y los plantean como preguntas. Uno es si el diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12, y aquí analizarán las cargas de los trenes, la frecuencia, o sea, otro tipo de aspectos que tienen que ver con la operación. Si cumplieron los materiales de construcción con lo que requerido por el diseño, que es la etapa en la que están de comprobación de pruebas de materiales. La tercera es: cumplió la ejecución de la construcción con lo requerido por el diseño, es decir, si coinciden los planos con lo que está hecho en obra. Y finalmente van a evaluar otros factores contribuyentes, como pueden ser la operación y si existieron reparaciones o rehabilitaciones durante la vida que lleva la línea 12. Ahora, dígame, ingeniero Esteban, por último, porque sé que está obviamente muy ocupado, ¿van a citar a las constructoras que participaron en esta obra, los ingenieros, o ya no? Pues la Fiscalía sigue su línea de investigación y ellos determinarán o evaluarán quiénes son los que tienen que citar. Pero la jefa de gobierno mencionó que se va a entrar en contacto con las empresas que formaron parte del consorcio constructor para entablar, como ella dijo, un diálogo técnico y plantearles pero eso ya será preliminares y bueno, platicar con ellos. ¿Y esto ya se lo hará directamente, supongo, esta nueva comisión, o lo hará el gobierno de la Ciudad de México, o sea, la secretaria de su cargo, el ingeniero Esteban, o lo hará ella, porque ella es ingeniera, pero no en este terreno, ¿no? En primera instancia será ella. Yo estaré dando seguimiento y coordinando al equipo de proyectistas o los especialistas técnicos para el proyecto de reforzamiento. Ya la secuencia de la ejecución de obra y eso pues se anunciará en su momento, pero ahorita por lo pronto ella es a quien va a establecer la comunicación con las empresas. Bien, ingeniero Esteban, pues lo aprecio mucho. El siguiente paso, dijo usted, 15 de julio, el siguiente reporte. El siguiente reporte de la empresa DNB es el 14 de julio y el informe final de causa, origen, raíz, ese es el 31 de agosto.
En este informe Causa, Origen, Raíz sabremos qué es lo que pasó y por qué, ¿no? Así es, así es. Bien, pues ingeniero, le aprecio mucho el tiempo y la información y le mando un saludo. Gracias, igualmente, y quedo atento para que cualquier información que requiera. Perfecto, estamos atentos. Gracias, muchas Hasta gracias luego, por su buenas información. Le aprecio mucho al ingeniero Jesús Esteban, que es el secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, pues con todos estos datos que le acabo de dar, que le acaba de dar, mejor dicho, ¿sí? El reporte indica que se observó deformación y fractura en las vigas, fracturas y desplazamientos de las traves y soldaduras, pernos de soldados, pernos faltantes, diferentes tipos de concreto, y que todos estos elementos no cumplen con el diseño, con el proyecto, ¿sí? Original. También le quiero decir que el incidente, siguen llamando incidente, fue provocado por una falla estructural y por deficiencia en el proceso constructivo, que para mí es lo más fuerte. Y también le quiero señalar que encontraron deficiencias en uniones soldadas del perno, posibles contaminantes en superficie de contactos, así como menos pernos de los marcados en el plano y falta de eliminación de residuos de soldadura. Además, soldadura no concluida en las traves.